Buenas noches. Vamos a comenzar la meditación de la palabra de Dios en esta noche y voy a rogarles que abran sus Biblias o escuchen la lectura en el libro de Efesios capítulo 3 y de esta manera empezaremos la meditación el día de hoy con la lectura de la palabra de Dios. Efesios 3, 1 al 13. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy el menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día que ya termina. Gracias porque la noche ha llegado y podemos dedicar un tiempo para la meditación de tu palabra. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy vamos a ver como tema general de estos versículos que recién leímos, un misterio revelado. No el misterio, porque hay muchos misterios en la Biblia, pero este es uno de ellos y este ha sido revelado. ¿En qué consiste este misterio? Bueno, de hecho ya lo hemos venido viendo antes, pero ahora se hace un énfasis en esto y echando mano de esta palabra misterio. Así es que comenzamos con lo que dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 1, respecto de este tema como el misterio revelado. Este misterio revelado comienza con la declaración de el apóstol Pablo en el versículo 1, que por cierto va a quedar así como en suspenso para luego recuperarla otra vez en el versículo 14. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles. ¿Por cuál razón? Dice, por esta razón. Bueno, los versículos más cercanos que tenemos son precisamente de lo que meditamos el domingo y que continuamos con ese asunto del antes y el después, refiriéndonos a los versos 11 al 22, que ese tema del antes y el después y la cumbrera
lo empezamos desde el versículo 1. Todo el capítulo 2 hablamos de ese antes y ese después. Bueno, por esa razón, por ese después, es que el tema se va a abordar aquí, mencionando y autodefiniéndose Pablo como prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús. Vale la pena que nos detengamos aquí un poco porque el texto está diciendo que Cristo Jesús tiene prisionero a Pablo. Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido literal. Pablo está preso. Pablo ha sido llevado hasta Roma y está preso. Desde allá, desde Roma, ha escrito esta y otras cartas. Está preso. Ahora, ¿por qué está preso Pablo? Por predicar a Cristo. Ese es su delito, por predicar a Cristo Jesús. Y aquí hay un mensaje para todos los que predicamos a Cristo Jesús. Si nos llevaran presos o algo nos pasara, nosotros podríamos atribuirle, en el caso de ser presos, pues a, a la administración pública, al ayuntamiento, a la policía, que ellos nos tienen presos. Aquí Pablo estaba preso porque Roma lo tenía preso. Pero él no dice soy prisionero de Roma, dice soy prisionero de Cristo. Y es cuando uno puede pensar que cuando nos vienen algunas persecuciones, algunas situaciones complicadas en nuestra vida por causa de Cristo, podemos decir que entonces somos o estamos en tal situación por Cristo. Él es prisionero de Cristo, no es prisionero de Roma. Cristo ahí lo tiene. Cristo ha permitido que él llegara a ser preso y está preso por predicarlo precisamente a él. Esto es algo que no se puede llegar a entender en términos humanos. Como Cristo Jesús, el que tiene todo el poder en el universo, no solamente en la tierra, sino en el universo, Él tiene todo el poder, Él gobierna, Él reina. ¿Por qué permite que uno de sus proclamadores esté preso, teniendo todo el poder para evitar que Él llegara a estar preso? Estas y muchas preguntas por este estilo no las podremos contestar, al menos de manera satisfactoria, de forma de que nuestro pensamiento quede complacido y aún podríamos decir nuestra curiosidad. Es difícil contestarlo, porque Dios tiene planes y tiene caminos que nosotros no entendemos, ni alcanzaremos a entender hasta que estemos en su presencia, si es que nos lo quiere aclarar. Pero ahí está un siervo de Jesucristo preso, y él se declara preso de Cristo, no preso de Roma. Y así podríamos nosotros decir y tener ese contentamiento también en nuestro corazón cuando algo nos suceda o nos ha sucedido por causa de predicar a Cristo. Nos difaman, nos señalan, nos insultan. Es difícil decir, bueno, somos insultados de Cristo, somos despreciados de Cristo. Pues sí, sí, sí. Ahí podríamos nosotros
tener un contentamiento y decir, bueno, Cristo es el que está detrás de todo esto. Si Cristo no quisiera, esta persona no me estaría insultando. Entonces puedo ver más allá de la persona y ver a Cristo en vez de ver personas. Porque muchos de los ataques que sufrimos los predicadores de Cristo no son a nivel personal. Algunos ni siquiera nos conocen, no saben ni nuestra historia, no saben nuestras motivaciones. Jamás hemos cruzado con algunos siquiera alguna palabra. Entonces no es un asunto personal, es un asunto espiritual. Y quien nos pudiera agredir no es porque quieran hacernos daño a nosotros, simplemente están inconformes con la palabra de Dios, con lo que escuchan, y su enojo lo han de proyectar contra alguien físicamente, y ese alguien pues somos nosotros. Y Jesucristo el soberano está en todo dominio para permitir o no permitir que nos lleguen las situaciones difíciles. Así es que esta declaración de Pablo no está solamente aquí. Quiero mencionarles otros pasajes donde él se declara prisionero de Jesucristo. Aquí mismo en el capítulo 4, versículo 1, ahí luego se menciona. Por eso yo, prisionero en el Señor. Y también se encuentra en 2 de Timoteo 1:8 y en Filipenses 1:9. Como remarcando, Cristo es el que me tiene aquí. Cristo es el que me da triunfos, Cristo es el que permite también derrotas. Cristo permite la alegría y el gozo que uno puede sentir ante un acontecimiento, también Él nos permite las tristezas. Así es que ahí está anclada nuestra alma y nuestra fe en Cristo Jesús. Él pues ha sido preso por predicar a Cristo. Estuvo en Éfeso antes de ser preso. Inclusive se reunió con algunos de los de Éfeso cuando iba pues rumbo a Jerusalén, y allá sería apresado y sería llevado con el tiempo cautivo hasta Roma. El texto va a avanzar hablando de este tema de el misterio, y lo comienza en el versículo 2 como administrador de la gracia de Dios. Dice, han oído de la administración de la gracia de Dios. Administración, otra vez esta palabra oikonomía o la administración de una casa, o el jefe de una casa, o la ley de una casa. En algunos sentidos esta palabra se podía tomar como una comisión. A alguien se le encarga algo que lleve a cabo, y entonces la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida. Es decir, al apóstol Pablo se le confirió en el beneficio de ustedes. ¿Cuáles ustedes? Pues esos que menciona en el versículo 1. A los santos y fieles que están en Éfeso. Y estas personitas no eran judías. Aclaramos otra vez, no eran de raza judía, eminentemente eran griegos, y podrían haber ahí también otros, pero no judíos, otros de alguna otra raza, pero judíos están en esta carta, no están tomados en cuenta como parte de esa congregación. Y es que no porque estuviera prohibido que ellos estuvieran ahí, más bien por el celo de ellos, que todavía les estaba costando trabajo a muchos cristianos judíos vencer sus prejuicios.
Así es que la carta va referida a los no judíos y este comentario va directamente hacia los no judíos. En este caso, con mayor razón la recibimos nosotros. De esto hemos estado hablando. Por revelación me fue dado. Revelación, Apocalipsis. Apocalipsis, eso es lo que significa en español o que está traducido como revelación. Por eso el libro de Apocalipsis, algunos han interpretado mal el sentido de esta palabra y piensan que Apocalipsis es una hecatombe mundial, una cosa terrible, espantosísima, y están lejos del significado de la palabra. Apocalipsis significa revelación y esta palabra está aquí. Así es que si sustituimos, diríamos por Apocalipsis, me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Eso brevemente que ya vimos en los capítulos 1 y 2, ahí está escrito este misterio. Y luego enseguida va a hacerse un resumen de lo que acá ya vimos en otro momento, de los capítulos 1 y 2. Por tanto, leyéndolo, entonces se les pide a los destinatarios que relean, por si algo no captaron, relean el capítulo 1 y el capítulo 2. Leyéndolo podrán entender, bueno, yo digo releyéndolo, ¿verdad? Allá sería leyéndolo, porque también ya lo leyeron, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Van a entender, van a decir, no, pues el apóstol Pablo sí tiene una comprensión plena de lo que es el misterio de Cristo. Está muy bien explicado. Dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado otra vez, ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio revelado a nadie nunca antes había sido revelado. Antes de Cristo, a nadie se le había revelado. A nadie. Ahora, Cristo Jesús tampoco lo reveló, aunque sí lo practicó en su vida, pero no lo profirió con sus palabras. Si acaso en aquella oración del capítulo 17, cuando dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, por ahí podríamos entender que Jesús está hablando de este misterio del que aquí se ha tocado y que enseguida se va a hacer ese resumen. Dice, a saber, ¿verdad? A saber. Y van a ser tres cosas que vamos a encontrar aquí en este a saber, refiriéndose a los gentiles. Y voy a leerlo tal cual como está aquí. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos. Esa es una cosa. ¿Qué quiere decir coherederos? Que heredan junto con alguien. ¿Junto con quién? Junto con los judíos que creen, ¿verdad? No con los judíos incrédulos. Como también los gentiles no van a heredar junto con los gentiles que no creen, ¿no? Entonces, los gentiles que creen van a heredar junto con los judíos que creen, coherederos. Luego, segunda cosa que encontramos aquí, incorporados en el mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo Jesús. Los judíos fueron los primeros en escuchar el mensaje de salvación por medio de Pedro y rápidamente fueron incorporados como cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Rápido. Ahí está, el cuerpo de Cristo. Pero luego les es predicado el Evangelio a los gentiles. Y los que creyeron, ¿qué pasó con ellos? Que Cristo Jesús rápidamente también los incorporó
a su cuerpo. Entonces están incorporados al cuerpo de Cristo los creyentes judíos, los creyentes gentiles, para hacer un solo cuerpo. Entonces son coherederos, solo unos, ¿verdad? Herederos, un solo cuerpo de herederos, o un solo grupo de herederos, un solo grupo de herederos. Ahora, aquí, incorporados a un solo cuerpo, un solo grupo de herederos, un solo cuerpo también. Cristo no tiene dos cuerpos, como diciendo, un cuerpo son los judíos creyentes y otro cuerpo son los judíos, perdón, los gentiles creyentes. No, no, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y la tercera que encontramos aquí, después de un mismo cuerpo, copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Entonces, entonces participaron los judíos cuando creyeron, bien. También los gentiles cuando creen son copartícipes, también participan juntos. Qué hermoso es esto. Ahí ya no hay división. Y se sigue hablando de judíos y gentiles, bueno, porque era una realidad de razas y todo este asunto. Pero ya cuando entramos en la dimensión de un solo cuerpo, ahí ya tenemos que como reajustar aquí nuestro cerebrito y decir, ya no hay diferencia entre judío y gentil. Si los dos son creyentes, ya no tendríamos que estar hablando de judíos y de gentiles. No tendríamos que estar hablando aún a niveles de países o de etnias, sino como uno solo. Así, si yo me encuentro a un creyente alemán, poderlo ver como si su nacionalidad queda relegada y la mía también, y tenemos una nueva ciudadanía los dos. Si me encuentro a un chino creyente, igual, tendrá otras características distintas que yo, física y también de personalidad, pero en Cristo Jesús somos uno, es mi hermanito. Y así pensar, ese es el pensamiento. Sí, sabemos luego que a nivel de pueblos algunos han sido atroces, crímenes que han cometido contra la humanidad y todo esto. Sí, no podemos cerrar los ojos y decir, no, no pasó nada, yo como soy cristiano no veo nada. No, sí lo veo, sí lo veo. Y por encima de lo que veo, si aquel se convierte, es mi hermano en Cristo Jesús. No importa la historia que pueda tener su raza. Y aquí en Latinoamérica tenemos muchas etnias, muchísimas, muchas, muy variadas. Y qué hermoso es podernos ver como hermanos en Cristo Jesús, sin diferenciar esas cosas y sentirse unos más altos que otros. Eh, Eso es denigrante en el cuerpo de Cristo, que exista eso. Así pues, la coparticipación, la coherencia y podríamos decir el co-cuerpo, ¿verdad? Esa unidad que existe aquí, ese es el misterio que fue revelado. Permítanme decirles algo muy importante al respecto de la salvación, por un lado, y por otro lado, de este misterio oculto. Y lanzo la pregunta así como al aire. ¿Ustedes creen que antes de que Cristo viniera, Dios solamente salvaba judíos de entre toda la humanidad? También expresándolo de otra manera, ¿ustedes creen o pueden pensar que solamente dentro del pueblo judío podía
llegarse a tener fe en Dios? No cabe la posibilidad de que ese grupo tan pequeñito, refiriéndose al pueblo de Israel, dentro de toda la humanidad, no fuera el exclusivo de la fe en Dios, sino que por acá también Dios visitara gente y las personas llegaran a creer en Dios. Y no tanto que los visitara físicamente, sino esa manera como Dios se acerca de distintas formas y como lo vamos a ver ahí en esa multiforme sabiduría de Dios. Claro que existe eso. Y la palabra de Dios lo diría o lo expresa de una manera más o menos así cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ¿acaso crees que solamente tú me rindes honra, gloria? Me dice, te equivocas. Yo tengo en todo el mundo gente que me adora. Entonces, una cosa es que la salvación Dios la ha provisto para toda la humanidad y otra que ya los haya logrado reunir en un solo cuerpo. Entonces, antes de Cristo podemos ver a algunos judíos creyentes, a muchos gentiles dispersos por el mundo, también creyentes, pero no unidos, no unidos, separados, dispersos, peleados y algunos creyéndose más que otros. Pero en Cristo Jesús vinimos ya a unirnos, a formar un solo cuerpo. Y es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, que no tiene un nombre ni un apellido, simplemente es el cuerpo de Cristo, formado por todo aquel que llega a creer en él independientemente de su raza. De ahí pues el pasaje va a decir algo que ya se había mencionado antes, ¿no? De esto, de este misterio llegué a ser ministro. Ministro aquí significa siervo, diácono. Es diácono, como se ha traducido, diácono, servidor, servidor de Cristo. Conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. El poder de Dios obró en Pablo para que la gracia de Dios corriera y entonces los gentiles fueran alcanzados, porque Pablo se dedicó por entero de lleno a la predicación a los gentiles. Y eso no quiere decir que si se aparecía por allí un judío no le hablara. No, sí, también. Y así era su quehacer, le hablaba a todo mundo, pero la mayor parte de los gentiles lo rechazaban por ser ministro o siervo de los gentiles. Ahora, a mí, ahí ya habla de su experiencia personal, el ser menos, el más pequeño, y eso otra vez se rescata el grado de humildad al que llegó el apóstol Pablo, siendo tan soberbio antes de convertirse. Ahora él se ubica como el menos, el más pequeñito de todos los santos. Y ya vimos qué sería santos, pues los creyentes en Cristo Jesús, que han sido apartados del mundo. Eh, me ha sido conferida esta gracia, ¿verdad? La gracia de anunciar entre los gentiles. Cristo Jesús, cuando lo llamó, él le diría a Ananías, yo le voy a enseñar a este lo que es sufrir por mí.
ya le tenía preparada una comisión y era predicarle a los gentiles. Y predicarle a los gentiles le traería muchos problemas al apóstol Pablo, mayormente de su propia raza. Ahora, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Más adelante ya no voy a continuar con este asunto de sus sufrimientos porque después así va a terminar el pasaje. Y para aclarar a todos, ¿verdad? Darles una claridad de cuál es otra vez la oikonomía, la administración del misterio, es decir, cómo ha de distribuirse, cómo ha de hacerse llegar este misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Tenemos que ser buenos administradores de este misterio. Tenemos que ir a anunciarle a la gente que hay un mensaje de salvación para sus vidas y que pueden ser salvos de esta perversa generación y que pueden ser incorporados al cuerpo de Cristo, coherederos de los santos. Pueden ser también copartícipes de las promesas de Dios. Tenemos que tener esta conciencia. Si Dios nos ha alcanzado a nosotros, ¿por qué no compartir esto? ¿Por qué no ser también mensajeros de este misterio revelado que estuvo oculto por tanto tiempo? Hay que decirle a la gente que la única manera en la que podemos vernos como hermanos independientemente de nuestras diferencias es en Cristo Jesús. Si alguien llega a Cristo Jesús, arrepentido de sus pecados y creyendo en Él como su Señor, su Salvador, el Señor le ha de rescatar y le ha de adoptar por hijo y entonces seremos hermanos verdaderamente. Hay que anunciar esto. En vez de pelearnos con las personas, en vez de crear conflictos y discusiones teológicas o políticas o deportivas, hay algo mucho más allá de esas diferencias. Y está el Evangelio de Cristo Jesús. Hay que ser administradores de esta gracia, sí, y Dios eso es lo que quiere, unos en una medida, otros en otra, pero todos podemos compartir, administrar, ser siervos de Cristo, portadores de este evangelio. Dice el verso 10, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Ya no solamente por parte del apóstol Pablo, ni de los profetas, ni de los apóstoles que se mencionó allá, no, por medio de la iglesia, usted y yo, si hemos llegado a creer en Cristo Jesús, entonces formamos parte de la iglesia de Cristo. Y Dios quiere que por medio de la iglesia, por medio de usted y por medio de mí, que ya hemos creído en el Señor, se dé a conocer esto. Se dé a conocer la multiforme sabiduría de lo que les decía hace un momento. Esas muchas maneras y formas que Dios tiene para hacer llegar el Evangelio, esa sabiduría también de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Bueno, hasta ellos llegan a conocer esto porque a ellos no les fue revelado nada. Este misterio estuvo oculto en el mismo corazón de Dios, dice aquí, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor,
En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces estuvo escondido allá, escondido. Estuvo escondido en Dios, este misterio. Tan escondido que ni los ángeles, ni los principados, nadie de los lugares celestiales lo sabía, nadie. Y ahora lo están sabiendo, no por Dios. Dios no se los reveló, Cristo no se los reveló. Lo están sabiendo por la iglesia. Qué cosa tan maravillosa. A Dios le plugo que la iglesia llegara a conocer este misterio. Y a través de la iglesia, ahora lo están sabiendo los que están en los lugares celestiales. Y no porque nosotros les andemos predicando a ellos, no. Pues ellos se están enterando de lo que acá pasa, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿no? No porque nosotros andemos predicándoles allá en éxtasis o 15 cosas así, no, no. Simplemente se están enterando porque nosotros aquí lo proclamamos y tenemos que seguirlo proclamando aquí en la tierra. Y termina el pasaje pues con una exhortación de ánimo. Él está preso, está allí atribulado, pero le dice a los de Efesios, ánimo, ánimo, no se desanimen por eso, no se desanimen, sigan, continúen, que mis tribulaciones, esto por lo que estoy pasando, pues es en favor de ustedes, dice el pasaje y así terminamos. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. No se desanimen. No se desanimen cuando a su pastor le pase algo. No se desanimen. Y aquí va un mensaje directo para todas aquellas iglesias que han perdido a su pastor, sea por esta pandemia, sea por otra enfermedad, sea por un accidente, como en el caso del pastor Felipe Diego, de acá de la primera iglesia bautista en Tecomán. No se desanimen, mis amados hermanos, no se desanimen. Todo lo que estos pastores hicieron y sufrieron y lo hicieron con mucho gozo en el nombre de Cristo fue por causa de ustedes. Así es que adelante, la iglesia ha de continuar. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando. Que Dios nos bendiga y nos vemos el viernes, Dios mediante.